Hola, ¿qué tal? La industria minera, en especial la metalífera, está inmersa en una profunda crisis, sobre todo en los últimos 10 años, en los cuales hemos visto que no se han desarrollado prácticamente nuevos proyectos de envergadura en la República Argentina. Esto, según mi parecer, obedece a dos tipos de factores. Uno es un factor político jurídico, que es la ausencia de una política minera adecuada, sobre todo en los últimos 10 años, teniendo en cuenta que la política minera es la que va a atraer a los inversores nacionales y extranjeros que vean con atracción poder invertir en la minería, que como todos saben son proyectos de gran envergadura donde hacen falta muchísimo capital para poder desarrollarlos. Teniendo en cuenta que a su vez somos un país que está compitiendo con otros países de la región que también tienen minería y más desarrollada que la nuestra y que presentan políticas de mayor atracción. Me refiero sobre todo a los casos de Perú y de Chile. Sumado a esto está un problema de seguridad jurídica que se da no solamente en la actividad minera, sino en otras industrias, donde en la Argentina nos caracterizamos por alterar las reglas de juego pactadas cuando se va a desarrollar una actividad. Entonces, esto hace que los inversores nacionales y extranjeros, como dije antes, porque la minería no solamente puede ser atractiva para el capital multinacional, sino que hay muchos capitales en Argentina que con una política adecuada podrían invertir, nos ven de reojo porque obviamente tienen el temor en una industria que lleva muchos años un procedimiento exploratorio para transformarse en un proyecto minero, de que se alteren estas reglas de juego y realmente ha ocurrido, o sea que el temor es cierto. De todas maneras, esta situación político-jurídica es de una solución no tan compleja, porque con decisión política donde se puedan dictar las normas adecuadas y sobre todo si se respetan, este tema estaría salvado en un corto plazo. El problema mayor que yo observo en la industria minera es la falta de aceptación que tiene en la población, sobre todo la minería metalífera. Esto está demostrado porque a lo largo de estos 10 años, distintas provincias, un tercio de la totalidad de las provincias argentinas, tienen leyes antimineras que prohíben la minería metalífera en su territorio. Provincias, algunas de ellas, que son las poseedoras de los mayores recursos minerales para esta actividad, como sería el caso, por ejemplo, de Chubut, La Rioja y Mendoza, para citar algunos de los ejemplos más notables. Entonces, ¿qué ocurrió? Obviamente que gran parte de la población de estas provincias desconfía de la minería. ¿Pero por qué desconfían? No es que desconfíen porque no lo entienden, sino que el sector minero a lo largo de esta década ha cometido distintos tipos de errores comunicacionales que no ha sabido este sector hacer llegar el mensaje adecuado hacia estas personas. En estos grupos que están en contra de la minería tenemos grupos muy radicalizados en las provincias, organizados, que siempre obviamente van a estar en contra porque es parte de su quehacer doméstico, pero la mayor parte de la población es gente que desconfía porque no hemos sabido hacerle entender
los beneficios que la minería puede tener, la práctica que la minería va a utilizar en estos proyectos, y veo que después de una década en las cuales hemos obtenido estos pobres resultados, seguimos utilizando las mismas prácticas. Entonces, ¿qué es lo que yo humildemente propongo o veo? Lo primero es que tenemos que cambiar. ¿Y quién tiene que cambiar? Tiene que cambiar el sector minero. Tenemos que cambiar la manera de comunicarnos, la manera de acercarnos con las poblaciones, con las provincias, no solamente desde arriba en la política. Tenemos que cambiar desde abajo. Tenemos que empezar a comunicarnos, a fortalecer lazos con la gente. Y evidentemente gran parte de lo que hicimos es lo que hay que modificar. Pero no todo está mal hecho, porque hay proyectos mineros que se están desarrollando con excelentes prácticas profesionales, con sustentabilidad, y que realmente son ejemplares. Entonces, ¿por qué no podemos salir de esos pocos proyectos que tenemos y desarrollar más? Entonces, a eso apunto yo, y por ello escribí hace poco un artículo periodístico donde yo utilizo un término de construcción. ¿De dónde saco este término de construcción? Lo saco de un filósofo francés llamado Jacques Derrida. Jacques Derrida fue un muy importante filósofo que proviene de la corriente existencialista que se inició con Sartre y Heidegger y continuada por él, y utiliza este término para referirse a determinadas, no cambios, sino reorganizaciones que se tienen que dar entre los grupos organizados, y sobre todo la manera de comunicarse, cambiando formas de lenguaje. No hay que confundir este término de construcción con otros parecidos. Por ejemplo, destrucción, que vendría a ser la inutilización de una cosa. Eso no es lo que necesita la minería, porque como manifesté recién, la minería tiene cosas que están y que se han hecho muy bien. Tampoco sería reconstrucción, porque reconstrucción sería volver a poner en valor una cosa que está destruida. Tampoco es esto. Entonces, si podemos definir a la deconstrucción, sería reorganizar formas de comunicarse entre la gente y las organizaciones. A eso apunto yo, por eso el artículo periodístico que voy a mencionar en este video se llama "La minería argentina necesita una deconstrucción". Esta deconstrucción requiere, como lo estoy diciendo, una especie de metamorfosis que tenemos que hacer, sobre todo desde el sector minero, porque somos nosotros los que estamos mandando los mensajes, somos nosotros los que tenemos que hacernos entender, y somos nosotros los que hemos generado la desconfianza. Entonces, somos los primeros que tenemos que entender esto y que tenemos que tratar de modificarlo. Llevar a cabo otro tipo de interrelación con los grupos humanos, sobre todo no ponernos en maestros que tenemos que enseñarle a la gente, no subestimar a la gente, que es la gente la que no entiende, o la gente que se deja llevar por los grupos radicalizados que existen en las provincias, porque esto no es así. La gente entiende perfectamente, y los errores comunicacionales y organizativos los hemos cometido desde el sector minero. Entonces, esta es la principal premisa que yo voy a desarrollar en otros artículos,
posteriores y en otros videos donde voy a ir ahondando en algunos de estos temas. Pienso compartir esto con otros colegas, geólogos, abogados, ingenieros de minas, que tienen esta mirada parecida. También, por supuesto, me gustaría escuchar a la gente que desconfía de la minería o inclusive a la gente que está en contra, porque creo que tenemos que realizar una horizontalidad en el desarrollo comunicacional, sentir que nadie está por encima y nadie está abajo, sino que estamos todos en el mismo nivel y tenemos que ver si podemos lograr algún tipo de consenso. Yo para ello me propongo, en realidad siempre lo hice, porque hace muchos años que estoy en la minería y que escribo artículos relacionados con el sector, nunca he utilizado términos que yo considero son de alguna manera un poco despreciativos hacia quien los escucha, porque de alguna forma le estamos diciendo que no entiende lo que es la minería. Estos términos, por ejemplo, que se usan como minería sustentable, minería responsable o hacia una minería sustentable, en realidad en lugar de lograr una buena comunicación hacemos todo lo contrario, porque damos a entender que no existe una minería sustentable, que si vamos hacia una minería sustentable es porque no la tenemos ahora. Minería responsable, ¿qué significa? Que tenemos una minería irresponsable en este momento. Eso no es así. Acá la minería es una actividad que está regulada por la Constitución Nacional, por un Código de Minería de la Nación, por leyes, a su vez, que complementan al Código de Minería, una ley general de ambiente, una ley de ambiente propia que tiene la industria minera. Entonces, esto es minería a secas, porque lo demás sería entrar en una ilegalidad. La minería es lo mismo que la medicina, lo mismo que la abogacía, lo mismo que la ingeniería, lo mismo que la arquitectura. Yo nunca he escuchado hablar de hacemos medicina legal, hacemos ingeniería legal, construimos un edificio de manera legal. O sea que estos términos yo nunca los utilicé, pero ahora directamente los voy a desterrar y no voy a utilizarlos en ningún video de estos que voy a seguir haciendo, en ninguno de estos artículos, en ninguna de esta interrelación que yo me propongo formalizar con actores que estén a favor de la minería y con actores que estén en contra de ella. Entonces, si estás de acuerdo, yo te invito a que me sigas por, por estos videos en el canal de YouTube, por las redes sociales, por Facebook, por Instagram, por Twitter, y ver en qué podemos contribuir, sobre todo pensando que los resultados que hemos tenido en estos 10 años han sido resultados malos nos dejan estancados en el desarrollo de una actividad y tenemos que ver si conseguimos entre todos ese consenso mínimo que nos permita avanzar. Ya sabes lo que se ha dicho también muchas veces y que es cierto esto de que tenemos una potencialidad geológica importante, a lo que yo le agrego que tenemos recursos humanos especializados, argentinos, que sean que poseen un conocimiento de técnicas mineras importantes para que podamos tener nuestros propios proyectos con nuestra propia gente. Tenemos capitales argentinos, nacionales, que si nosotros le brindamos la seguridad jurídica y una política minera acorde, van a invertir en el país.
Y lo que nos falta es esto, que podamos obtener el consenso relacionándonos con la gente de otra manera, desterrando las viejas prácticas. Algunas de ellas han caído en falta de humildad, en soberbia, en esta terminología inadecuada que se ha utilizado y que se sigue utilizando actualmente desde actores principales de la minería, empresarios, organizaciones. Entonces, eh, tratemos de sumar, de fortalecer nuevos lazos, encontremos nuevos caminos y seguramente vamos a llegar a buen puerto en estas provincias. Y si no llegamos a buen puerto, bueno, por lo menos intentemos de otra manera la forma de relacionarnos, la forma de acercarnos y de compartir. Este es nuestro país, estos son nuestros recursos, esta es nuestra gente y ojalá podamos encontrar un punto común de inicio o de continuidad. Hasta pronto.